con cada uno de ustedes. y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. A la hora de pasar de este mundo al Padre, los discípulos le dijeron a Jesús: por fin hablas claro y sin parábolas. Ahora conocemos que tú sabes todo y no hace falta hacerte preguntas. Por eso creemos que tú has salido de Dios. Jesús les respondió: ahora creen. Se acerca la hora, ya ha llegado, en que ustedes se dispersarán cada uno por su lado y me dejarán solo. Pero no estoy solo, porque el Padre está conmigo. Les digo esto para que encuentren la paz en mí. En el mundo tendrán que sufrir, pero tengan valor. Yo he vencido al mundo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Siéntense, por favor. Seguimos con el discurso de la despedida de Jesús de sus discípulos antes de morir. En la última cena Jesús está hablando todavía y dando algunas recomendaciones y también algunas preguntas que tenían que hacer los discípulos, pues está en eso. Algo interesante que me llama la atención es que aquí San Juan pone en boca de los discípulos que dicen: ahora nos hablas claro, sin parábolas. Ahora conocemos que tú has salido de Dios. No necesitamos preguntarte. Creemos, sabemos que tú has salido de Dios. Imagínense, 3 años han andado con Jesús y no lo habían reconocido que Jesús había salido de Dios. Qué duro, ¿no? Duros estos hombres, ¿no? Que andaban, comían con Jesús, durmieron en donde podían acampar, entonces han sido liberados, perdonados sus pecados, todo esto, pero no lo habían reconocido quién era Jesús. Hay algo que interesante que llama la atención a este evangelista, que Jesús, como si hubiera profetizado, les dice a ellos: llega la hora, ya llegó, ustedes se van a dispersar cada uno por su lado y me van a dejar solo. Creo que aquí el evangelista está poniendo lo que Jesús ha vivido, ha experimentado, lo que Jesús ha sentido. Parece que aquí el evangelista está poniendo cuando Jesús ha sido tomado preso. ¿Qué pasó con los discípulos, con los apóstoles? Habían escapado. Cada uno había escapado. Y le dejaron solo a Jesús. Y creo que está aquí poniendo el evangelista Juan lo que Jesús ha vivido. Y lo dejaron a Jesús solo, que lo lleven allá a la justicia, que le azoten, que lo golpeen. Sabemos que Pedro ha ido de ocultas tras de él, pero nada más, y de nadie más sabemos. Creo que aquí la experiencia que ha vivido Jesús en el abandono de sus amigos está poniendo en boca de Jesús que había profetizado. Y algo más que llama la atención a mí aquí es esto: en este mundo tendrán que sufrir. ¿Qué está diciendo Jesús? Por lo menos aquí el evangelista Juan le hace decir a Jesús que van a sufrir sus amigos, sus discípulos. ¿Por qué está diciendo aquí el evangelista Juan? Porque ya ha visto a todos los apóstoles, los discípulos, han sido perseguidos y han sufrido. Han sufrido cárceles, han sido golpeados, han sido apedreados, pero por hablar de Jesús, por ser seguidores de Jesús,
por ser cristianos. ¿Y qué dice Jesús aquí? Por lo menos, dice, en el mundo tendrán que sufrir, pero tengan valor. Y le ponen esto. Y saben muy bien que los cristianos, los discípulos, los apóstoles, con mucho valor, predicaron, siguieron predicando, siguieron hablando de Jesús. Después de recibir el Espíritu Santo, ¿con qué coraje han hablado de Jesús? Después de recibir el Espíritu Santo, ¿con qué valentía enfrentaron a los problemas? No tuvieron miedo a las cárceles, no tuvieron miedo que les golpeen, no tuvieron miedo a los que se burlen de ellos. Nada. Han podido mantenerse fieles. Y creo que también a nosotros nos dice aquí hoy, esta noche, tengan valor. Si el mundo no los quiere, les hace sufrir. Porque yo he vencido al mundo. El mundo no tiene que ganarles a ustedes. El mundo no tiene que vencernos, dice. ¿Y qué es el mundo? El mundo es la tentación del pecado. El mundo son las tentaciones del pecado. Nada más, nada menos que nos apartan de Jesucristo, es el mundo. ¿Qué está diciendo a nosotros entonces? Que nosotros tengamos coraje, valor para vencer estas tentaciones, estas cosas que nos aparecen en el camino de la vida y que nos quieren separar de Jesús. Estas tentaciones que vienen, que no vengamos a la misa. Estas tentaciones que aparecen, que no recemos nuestra oración personal, su rosario o cualquier oración que usted tiene que hacer como devoción, no quiere que reces, no quiere que hagas. Si usted tenía costumbre de antes de dormir rezar, ahora no puedes rezar. ¿Has dejado por qué? Estas son las cosas del mundo que nos quieren apartarnos a nosotros. ¿Qué está diciendo a nosotros aquí entonces Jesús? Que tengamos valor para vencer estas cosas. No puede ser que el mundo, las tentaciones del mundo nos venzan, nos hagan apartarnos, sino nosotros tenemos que enfrentarlo y coraje para poder vencer. Creo que nos anima a nosotros ser amigos verdaderos de Jesús con fidelidad. En la primera lectura, ¿qué encontramos? Estamos en el tercer viaje de Pablo misionero. Estamos en el tercer viaje misionero. Dice el anterior, hemos escuchado que allá en Corinto llegó Apolo, un hombre muy experto en la Biblia, les explicó, ya es convertido muy bien. Ahora Pablo se va más allá y llega a Éfeso. Interesante, en Éfeso encuentra a algunos cristianos, discípulos. Y Pablo notó a estos cristianos, a este grupo de cristianos que estaban allá, les notó que estaban un poco tristes. Hola. Entonces algo pasa. Y allá Pablo se dio cuenta que no estaban bien. Y les dice y les pregunta que si ellos al abrazar a hacerse cristianos habían recibido el Espíritu Santo. ¿Y qué dicen ellos? Ni siquiera hemos oído que hay Espíritu Santo. O sea que ellos no conocen al Espíritu Santo. Estos cristianos no conocían al Espíritu Santo. Por eso los vio pues tristes, un poco, estos cristianos apagados, sin aliento. Entonces no estaban
valientes para poder cantar con alegría, como nosotros cantamos con aplausos y bailamos, ¿verdad? En cambio, estos no estaban tristes, apagados, muy calmados. Por eso Pablo les pregunta si ellos habían recibido el Espíritu Santo. Entonces, pues, ¿qué dice Pablo? Entonces, ¿y qué bautismo recibieron? ¿Se hicieron bautizar o no? Dice, sí. ¿Qué bautismo? ¿Qué dicen ellos? El bautismo de Juan Bautista. Juan Bautista. Oh, dice Pablo. Sí, Juan Bautista bautizaba pues para penitencia, para el perdón de los pecados, diciendo que al pueblo creyera y que vendría después recién Jesús. Y al oír estos, entonces dice ellos, estos cristianos dijeron, pues entonces ellos se hicieron bautizar en nombre de Jesús. En nombre de Jesús. Se hicieron bautizar. Fíjense muy bien. Estos cristianos en Éfeso habían sido bautizados con el bautismo de Juan Bautista. Ahora cuando llega Pablo, se hacen bautizar en nombre de Jesús. Otro bautizo, ¿no? ¿Cometieron algún pecado? ¿Qué piensan ustedes? Recibieron 2 bautizos, ¿no? ¿O uno nomás? 2, ¿no? Y al recibir 2 bautizos, ¿habrán cometido pecado? No cometieron ningún pecado. ¿Por qué? El primero solamente era bautismo de perdón de pecados, nada más. En cambio, el segundo es para que ellos reciban el Espíritu Santo. ¿Se dan cuenta? ¿Qué bautizo Jesús se bautizó? ¿El bautismo con el Espíritu Santo o el bautismo de Juan Bautista? El de Juan Bautista solamente. Jesús se bautizó, el bautismo de Jesús solamente. Por eso Jesús, cuando recién está saliendo del bautismo, recién recibe el Espíritu Santo. En cambio aquí se bautizan en el nombre de Jesús y reciben el Espíritu Santo. ¿Ustedes en nombre de quién se bautizaron? En nombre de la Santísima Trinidad ya. Aquí los primeros se bautizaron en nombre de Jesús. La diferencia. Nosotros hemos sido bautizados ya en nombre de la Santísima Trinidad. Cuando la iglesia ha profundizado más ya la presencia de Dios, entonces nosotros hemos sido bautizados en la Santísima Trinidad ya. Pero allá los primeros cristianos han sido bautizados en el nombre de Jesús. El día de Pentecostés, cuando Pedro predica y les dice, conviértanse, sálvense de esta generación perversa. Y los demás dicen, hermanos, ¿qué vamos a hacer? Pedro les dice, háganse bautizar en nombre de Jesucristo. Allá se hicieron bautizar en nombre de Jesucristo. Entonces, ¿cuántos se bautizaron? Dice 3,000 hombres, 3,000 personas se hicieron bautizar aquel Pentecostés. Por eso es nacimiento de la iglesia. Pero se bautizaron en nombre de Jesucristo. No recibieron ya el bautismo de Juan Bautista, sino el nacimiento de un nuevo, pues nacimiento en nombre de Jesucristo. Resucitan con Jesucristo, una vida nueva con Jesucristo entonces. Por eso también nosotros debemos ser, cuando les dicen los protestantes por ahí, llega a tu casa, es que tu bautismo no sirve. Jesús se bautizó a los 30 años. Ah, sí. Su bautismo de Jesús no valía porque era de Juan Bautista. En cambio de mí vale, mi bautismo es en nombre de Jesucristo, tienen que decir ustedes, ¿verdad? Mi bautismo de mí es en nombre de Jesucristo. El bautismo de Jesús no era cristiano, era pues
de Juan Bautista solamente que para que se perdonen los pecados. Y todavía ni siquiera tenía pecados Jesús, vamos a decir. Así sea. Vamos a poner en manos del Señor hoy, esta noche, nos ponemos de pie. Oremos pues por la iglesia, para que el Señor siempre